consiguiendo así el efecto contrario de lo que se pretendía. Aumentando el precio de alquiler, familias más desfavorecidas pues tienen menos acceso a la vivienda de alquiler. Y está siendo un auténtico drama, de verdad, Lo que se prevé 60.000 viviendas menos en todo lo que es el parque inmobiliario español de Son alquiler. muchas viviendas. Son muchas casas, son muchas familias. La aval no te lo significa regalan. que te estén regalando dinero. El banco te lo va a reclamar a ti Y el Estado te lo va a te lo va a reclamar. O sea, que eso es un dinero que hay que devolver siempre. Hola de nuevo, bienvenidos al séptimo ya episodio de nuestro podcast de Ya Real Estate. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de aquí y de celebración, ¿no? De celebración, sí, porque es el primer aniversario de la ley de vivienda. Ha funcionado perfectamente, ha cumplido todas las expectativas y nos habíamos equivocado. Ha sido toda una maravilla. Claro, hashtag ironía. Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cuál es el menú del día? Pues primero vamos a hablaros de una cosa que será muy breve, pero es muy importante. Ahora lo veremos, será lo primero. Luego vamos a hablar de cuáles han sido las consecuencias, cómo está evolucionando el mercado del alquiler, qué está pasando, qué no está pasando. Nos iremos también a hablar de los jóvenes, novedades, cómo les afecta, novedades del Abalico, que ya está disponible por fin. Y nada, comentaremos un par de noticias más relacionadas con los tipos de interés. Y listo, será un podcast, queremos que sea un podcast hoy de ir al grano. De ir mucho al grano. 30 a 35 minutos y tendréis toda la información actualizada. Correcto. Primero y importante, a lo que íbamos. A ver, pues han tirado para atrás Bueno, sabemos que aquí en Cataluña intentaron, viendo que la gente pues echa la ley y echa la trampa y que intentaba hacer pasar de contratos de alquiler pues indefinidos o de 5 años para no entrar en el tema del índice de precio de alquiler y pasarlos a contratos temporales o bien habitacionales o vacacionales. Y al final pues se ha derogado la ley. Parece que ha caído. Aquí en Cataluña se quería llevar a cabo, no ha podido ser. Con lo cual, a día de hoy, pues la gente puede seguir haciendo alquileres temporales sabemos que es el máximo 11 meses, o bien por habitaciones, con lo cual, bueno, pues va a seguir, los números van a seguir tal y como nos indican los datos que está pasando en los últimos 12 meses, ¿no? Eso es, al final, sobre todo lo que hablamos en el último podcast, donde explicábamos al detalle lo que pasaba, eso simplemente olvidarlo. Ha quedado, bueno, de momento stand-by, creemos que no va a tirar para adelante, o sea, ya lo han tirado para atrás, y en principio lo han derogado y no hay nada. Y bueno, entonces pues sí, el podcast, todo el trabajo que hicimos de investigación de números, etcétera, pues todo, por suerte, y la verdad Eso iba a decir. que sí, Por lo encantados de menos que... algo bueno. Exacto, ha pasado lo que parece que tenía que pasar, de que la gente... Debe haber mucho lobby que se debe haber tirado encima, porque esto no cae así como así. Claro, de hecho, bueno, tenéis la noticia aquí abajo, como siempre, todas las fuentes y bueno, se explica por qué se ha derogado el decreto y básicamente era porque Junts y el PP habían votado que no y el PSOE no llegaba a la mayoría y en fin, se tiró para atrás. Veremos si esto aplica también y a lo mejor se da cuenta y empiezan a mover todo lo que es la ley de vivienda en general, si la quieren echar para atrás o no, pero vamos, es algo que ya está bastante aprobado, pero veremos cómo evoluciona. Bastante. Yo pienso Sí. y espero que lo acaben echando para atrás cuando vean que no hay resultados. Bueno, al final no podemos nunca saber, estamos totalmente vendidos. Entonces, Claro. depende de lo que decimos. Yo creo que detrás de esto, evidentemente, como en todo, hay muchos intereses económicos. Alguien debe haber hecho algunas llamadas. En este momento lo han tumbado y veremos a ver cómo sigue la ley que se está viendo y que ahora vas a dar unos cuantos datos, que es que está siendo, yo creo que bastante catastrófico, como ya preveíamos nosotros y todo el mundo, evidentemente. Cuéntame datos. Un año de la ley de la vivienda, o de nuevo, enlaces en la descripción, pero esta imagen creo que lo refleja muy bien. Sí que la ley de la vivienda aplicaba tanto a la venta de las propiedades, habían ciertas regulaciones, pero también, sobre todo, donde iban a hacer y buscar esas soluciones con el alquiler. Pues esta foto que veis aquí lo refleja muy bien. Esto es justo un año atrás lo que ha aumentado el precio de alquiler. Y estamos viendo que, bueno, lo estáis viendo en el gráfico, ciudades como Barcelona ha aumentado un 13%, bueno, casi un 14% el precio de alquiler, Girona un 11%, Madrid un 19%, Málaga un 14%, Sevilla un 7,5% y bueno, así en todas las localidades de España ha aumentado. En algunas más, unas menos, pero todo lo que son capitales y centros donde está más al final el trabajo y donde suele vivir la gente, ha aumentado. Consiguiendo así el efecto contrario de lo que se pretendía, que Eso es que aumentando el precio de alquiler, evidentemente las familias más desfavorecidas pues tienen menos acceso a la vivienda de alquiler. Y está siendo un auténtico drama, de verdad, ¿eh? O sea, yo ya a día y durante este último mes yo he hablado con varias parejas que están buscando pisos de alquiler y de verdad, bueno, y no solo parejas que pretenden acceder por primera vez a una vivienda, sino, mira, es que justamente antes de ayer me llamaba una persona divorciada
bueno, pues que se quieren separar, que viven todavía en la misma vivienda juntos porque no tienen opción de separarse físicamente y que están ahí atrapados, que no tienen ninguna opción, porque no pueden acceder a una vivienda de alquiler. Ya. Mm. Yo quiero hacer un apunte con el gráfico que veis, que tenéis que tener en cuenta que en Barcelona, por ejemplo, ha subido un 13,8%, en Tarragona un 9,7%, pero tenéis que tener en cuenta que esta medida de ley, este índice, solo se ha aplicado a Cataluña. Correcto. Pero ¿qué pasa? En las otras comunidades ven, ostras, está pasando esto en Cataluña, Ujú. ya automáticamente los inversores, la gente que tiene pisos en alquiler, lo que hace ya es cubrirse las espaldas. Voy a ir subiendo el precio por si me llega a mí la ley que yo pueda mantener el contrato. Exacto. Porque recordemos que la mayoría de personas que cuenta con un piso en propiedad es gente, pues, Ujú. con una vivienda, no Ujú. una persona que tenga muchísimos. Ujú. Entonces, tenerlo en cuenta. Más datos que han pasado. 30% de la oferta de alquiler en Barcelona, o sea, de toda la oferta que hay, el 30% es de alquiler temporal. Ujú. Correcto. Con lo cual, bueno, pues seguimos en lo mismo. Es que no hay vuelta de hoja. La gente migra, va migrando a lo que más le interesa y mirando pues por ellos. Luego, otro dato que es muy interesante de cuando tú contratas un alquiler, tú lo sabes mejor que yo, en cuánto tanto por ciento se pide un seguro. Ujú. Claro, hay mucho, La gran mayoría últimamente y cada vez más, sobre todo después. Yo creo que desde un poco antes de pandemia, ya casi todo el mundo que ponía una vivienda de alquiler ya nos preguntaba por el tema del seguro de alquiler. Las compañías que aproximadamente, para que tengamos unos números, pues compañías que lo que hacen es un seguro para cubrirte en el caso de impagos. Tú cobras siempre. Exacto. Bueno, siempre hay unas condiciones muy durante pero ellos, si pasase algo, se encargan. Exacto, lo gestionan. En el caso también de que tengan se tenga que acudir a juzgados, etcétera, pues gestionan todo esto. El coste de estos seguros es aproximadamente desde un 4% del total anual del coste del alquiler, ¿vale? Y claro, y cada vez más lo van contratando la gente. De hecho, yo creo que los últimos alquileres que hemos hecho, todos han ido a través del alquiler, a través del seguro de alquiler, con lo cual también es algo más complicado, porque hasta ahora tú, por ejemplo, podías tratar con la persona que es propietaria de un piso, podías tratar directamente con él, le podías causar buena impresión, le podías presentar, evidentemente, tus números, tus nóminas, IRPF y tal, pero al final era algo que dependía mucho también de la confianza y de la impresión que tú le podías dar al propietario, ¿vale? Podía confiar en ti. Claro, desde que están estos seguros de por medio, esto ya no existe, porque al final son números que se le pasan al departamento de riesgos de esta compañía de seguros, le pasas nóminas, le pasas IRPF, le pasas todos los datos que te piden y como los baremos, las cantidades que se ponen en el papel no cumplan las exigencias del seguro, o sea, Eres un número, eres lo que pone. no puedes contratar, no puedes alquilar ese piso. Y al propietario le dicen, oye, es denegada la propuesta. Y ya no es el propietario el que tiene el control de decir sí o no, sino que es la compañía de seguros, porque entonces, si no lo aceptan ellos, evidentemente no te van a cubrir en el caso de que no lo acepten ellos. Eso hace que se complique. Y ahí estamos hablando, ya estamos metiendo también, que el tema de la inseguridad, inseguridad jurídica, disculpa. No hemos hablado, pero... Ocupación. Exacto, que ya no es un tema... Bueno, lo venimos diciendo en todos los podcasts, no es un tema solo de precios y regulaciones, sino que es que la ley existente pues es una basura. Eso es. Y pues una empresa como esta, que se dedica a esto, que como sabrás tendrá una base de datos enorme de gente que quiere comprar, pues claro, para ellos esta ley no les beneficia. No. ¿Y qué han hecho? Han calculado y han previsto una pérdida de 60.000 viviendas en el mercado de arrendamiento y unas 25.000 solo en Cataluña. O sea, eso era de toda España. Entiendo. Esto no lo sé ver. Entiendo que es en el próximo año. ¿Puede ser? Correcto, lo prevén desde que se ha oficializado, digamos, la ley, que ha sido pues hace unos meses. Y se hizo la estadística y es a partir del año. No han tenido en cuenta, evidentemente, todas las que ya se han sacado del alquiler, que serán muchas, pero ya no está diciendo que se prevé 60.000 viviendas menos en todo lo que es el parque inmobiliario español. Son muchas viviendas. Son muchas casas, son muchas familias. Exacto. Y nada, para remarcar lo que siempre decimos y somos muy pesados, que al final no es un problema de precios, no es un problema de nada, sino que es un problema de oferta. Idealista nos da este dato que me parece muy interesante. 2023, un anuncio, cuando se publicaba el alquiler, recibía 17 contactos. Ahora, en 2024, un piso recibe 27, es decir, un 55% más que el año pasado. Con lo cual nos dice que hay una demanda tremenda de gente que... Muy por encima de la oferta. Eso es. Y este es otro dato que refleja que no intentemos tocar el precio
y regularlos, sino que vamos a construir más. Entonces, si hay muchas cosas, pierde el valor y por lo tanto bajarán los precios. Pero bueno, esos son otros temas. Esto a lo referente al mercado del alquiler, ¿vale? ¿Qué ha pasado después de esta nueva ley con el mercado de compra, de ventas? Pues que ha subido estamos en mayo, un 4,3% este año el precio de la vivienda. Y si en los podcasts anteriores decíamos que estábamos ya a punto de tocar los máximos de antes de la crisis de 2008, ya lo hemos superado y podemos decir que estamos en máximos históricos de los últimos 12, 14 años. En anteriores episodios hablábamos de que no creíamos que los precios bajaran, al contrario, que se iban a mantener o iban a subir algo más, y ya se está cumpliendo. Has dicho el 4,3%, pero es que, por ejemplo, en el mercado de lujo aumenta un 7,7% los precios durante este último año. Se dice, ¿no? Que, o sea, no creo que estemos en crisis, pero no creo que tampoco que estemos en un momento de bonanza, pero se dice siempre que uno de los sectores que nunca se resiente y de hecho muchas veces se revaloriza en las crisis o en las épocas así, es el lujo. Es correcto, esto siempre ha dado lo mismo, y de hecho, bueno, la gran mayoría de inversores otra vez, trayéndolo, que es lo que intentamos hacer siempre, trayéndolo a las conversaciones que tenemos, lo que nos pasa cada día. Yo esta semana he hablado con 2 personas que se dedican al tema de reformas y que tienen la intención de empezar a hacer las operaciones que mucha gente está haciendo ahora, que es comprar pisos que están en mal estado y que pretenden reformarlo y venderlos, ¿vale? Pues como un modelo de negocio. Cada vez más, y hablando con ellos, me comentan que están dejando todo lo que es pisos pequeñitos en zonas más secundarias, etcétera, y se están yendo más a unas viviendas de un nivel medio, incluso alto, invirtiendo cantidades más elevadas, pero que ven que hay más movimiento, y nosotros también lo vemos en ese tipo de viviendas. Bueno, es más, hoy es jueves, bueno, fue ayer, ¿no? Que probablemente nos entrará un proyecto también exacto. Grande. Estamos hablando de proyectos de 2 millones. Vasco de Tellá, también más de 3 millones. Exacto. Son casas grandes que no tienen la misma facilidad de venta que una cosa más comercial, pero sí es algo que sabes que se va a vender cuando le encaja a una persona. Exacto, hay que encontrar el cliente, pero sabes qué mercado hay y bueno, es que los números lo dicen, ¿eh? O sea, hay muchísima demanda de mercado de lujo, sí. Sobre todo España, ¿no? Al final estamos ubicados geográficamente en un sitio que el clima, la comida, el tiempo, todo es muy beneficioso y la gente de fuera eso lo valora. Y me gustaría saber, la verdad es que no tengo datos y me gustaría que alguien si nos puede escribir o que nos den información de cómo está actualmente el mercado fuera de la costa catalana, y pasamos a hablar más de Levante, del sur en Andalucía, porque estoy convencido que si aquí está funcionando ese tipo de mercado, bueno, claro, muchas veces tenemos información por las típicas poblaciones como Marbella o que allí siempre se mueve. Pero me gustaría saber cómo están las ventas allí, porque estoy convencido de que el mercado de lujo se está moviendo a estas alturas, debe estar moviéndose a niveles bastante importantes. Seguro. Nos tenemos que ir allí. Puede ser. Sí. Resumen, esta es la actualización de hoy. Los alquileres siguen de momento mal. Por una parte se ha echado para atrás, esa es la noticia positiva, la parte del alquiler temporal y el habitacional. Por parte del alquiler tradicional sigue estando el índice, y por parte de la venta vemos que todo sigue subiendo. Veremos cómo evoluciona esta otra mitad del año, porque prácticamente ya hemos consumido la mitad de 2024. ¿Qué sucede? Todo el alquiler genera un problema también. Si cuando eres mayor ya es complicado alquilar, tener un piso de alquiler y cumplir los requisitos, se agrava más el problema cuando eres joven, y es un tema que vamos a tratar hoy también para vincularlo también con lo que es el abalico. A día de hoy un joven lo tiene bastante complicado pues para independizarse, y sobre todo si es un alquiler. Auténtico drama. Porque yo, por ejemplo, de mi círculo de amigos, el que conozco yo que ha salido, por ejemplo, con estudios de la universidad, con máster y todo, que ha salido y directamente en su primer trabajo de lo que ha estudiado, está cobrando unos 1.700, 1.800. Bueno, claro, él si se quisiese alquilar, por ejemplo, en Barcelona, en Tarragona o algo así, estamos hablando de alquileres de 800, 900 euros, tal vez encuentran algo por 600 por las afueras, pero estamos hablando que aquí donde vamos al caso es que consume más de ese 30% que se dice que es lo recomendable. Para que tú tengas de hecho, volviendo a retomar el tema de las aseguradoras, siempre uno de los datos, el más importante de todos, es que no te puedes endeudar mensualmente por encima de un 30% de tus ingresos. Claro, esto hace que sea imposible, con lo cual te fuerza a 2 opciones. Una,
intentar comprar una vivienda, o la otra te obliga a alquilar en pareja con un amigo y te fuerza a ser Compartido, dos. exacto, sí. El alquiler está complicado. También Pero es que, claro, vemos un poco el pez que se muerde la cola, lo que decíamos. Pretendían regular el alquiler temporal y por habitaciones. Claro, la solución, que yo no digo que sea la mejor solución, simplemente que la situación es la que es. Pero claro, un joven ahora, si no tiene capacidad, se quiere independizar, no tiene capacidad para alquilar él solo, tiene que ir al alquiler habitacional, por habitaciones. Claro, si le están al propietario de esa vivienda le están diciendo que no puede alquilar por encima de X dinero o no puede tener la rentabilidad que él espera, saca esa vivienda de la... Claro, son otro joven o 4 jóvenes que estaban compartiendo un piso que se quedan sin vivienda para alquilar, con lo cual son 4 más que pasan a no poder acceder al tema de la vivienda. Correcto. Es que al final... yo no sé quién... Yo siempre digo, pero de verdad que lo pienso yo, que no soy un experto. Exacto. Y no lo ve alguien. Bueno, es que no hace... ¿Quién hace las leyes? Y esto que comentas, claro, tú nos dices que los seguros te miden el 30%. Exacto. Pero claro, si lo miras desde el punto de vista de un joven, ¿qué antigüedad tiene un joven que acaba de salir de trabajar? Bueno, esa es otra. Esa también sería otra. Esa es otra, claro. Piden que como mínimo lleves un año contrato indefinido, con un mínimo de antigüedad de la empresa a la que estás de un año. Rentas, nóminas, ¿no? Claro, entonces, claro, las condiciones, muy poca gente reúne las condiciones. Pues claro, a todo esto de los requisitos, además, si por lo que quisiesen buscasen un piso que estuviese en condiciones o que les encajase, estamos en que, esta es una noticia también muy interesante, que casi la mitad de las localidades más demandadas ¿vale? Para alquilar un piso o una vivienda se alquilan por más de 900 euros. Es decir, que ya es como con lo cual la última guinda. Estamos hablando que la persona debería de ingresar 2.700 netos al mes. Claro, o 2 personas que ingresasen eso. 1.350 cada uno, claro. Teniendo en cuenta que el salario mínimo está en eso, más o menos. Claro, estás ya... Te obligan a compartir piso. Claro. Y aquí en la lista veis las localidades más demandadas, que son, bueno, veis aquí Getafe, Vitoria, Hospitalet de Llobregat. Luego, por aquí en nuestra zona ya nos encontramos Mataró en el puesto número 10, Madrid en la 16 y luego Barcelona al 17. La zona donde soy yo, pues Tarragona, Cambrils, que están... Pero bueno, que son las zonas más demandadas, ¿pero por qué? Por ejemplo, Barcelona yo veo aquí que aparece, que me sorprende que aparezca el número 17, ¿pero por qué? Porque los jóvenes ya saben que es imposible intentar acceder a un alquiler en Barcelona, con lo cual pues aparecen las ciudades del cinturón de Barcelona, como debe pasar en el mismo caso de Getafe, exacto. Que la gente ya sabe que no puede acceder al centro de una ciudad, con lo cual se van a los municipios colindantes, ¿no? No, es que estamos hablando que, por ejemplo, en Getafe la media del alquiler está en 911 euros, Vitoria 916, Hospitalet de Llobregat está por encima de los 1.000 euros. 1.042 euros. Badalona, que también está en nuestra zona, 1.228 euros. Es muchísimo. Es mucho dinero para alquilar un piso mensualmente. Y nada, luego la parte bonita, lo más asequible, claro, estamos en Ciudad Real, Palencia, Ourense y Vera, que son entre alrededor de los 500 600 euros. Que sería, siendo algo que parece económico, pero realmente está en ese 30%. Tú cobras 1.300 euros, pues es que claro. ni llegas a eso, realmente están en 30 y largos. Ya sabemos, hoy en día el que pueda hacer teletrabajo y trabajar desde cualquier punto, desde cualquier lugar y trabaja en una empresa grande que le permitan hacer eso, bueno, pues yo creo que los jóvenes van a tener que ir tirando hacia bueno, pues es una manera de atarlo todo, ¿no? Sí. De intentar buscar trabajos en empresas grandes, los que pretendan trabajar. Ingenieros, informáticos, programadores. Que se pueda teletrabajar y esos son los que tienen la gran ventaja, ¿no? Que se quieran ir, estén dispuestos a trasladarse bueno, pues a ciudades más alejadas de donde está la demanda, y esos la verdad es que van a vivir bien. Claro, sí, al final tienes un ahorro mucho más alto. Solución que queda, si no podemos alquilar, porque ya vemos que es prácticamente imposible, o a no ser que sean 2, nos queda la solución de la compra. ¿Cuál es el problema? Lo que hemos dicho. El ahorro inicial. ¿Hemos tenido tiempo a ahorrar ese dinero? No. Entonces, con esta ley lo que se proponía era el avalico, que después de un año por fin está aprobado, lo podéis pedir al banco ya. Muy probablemente en las próximas semanas veremos la primera firma del avalico. Ya hicimos un episodio hablando, que lo tenéis disponible aquí, hablando con todos los detalles del avalico. Pero bueno, ahora que ya está aprobado ya podemos incluso dar datos. Hay varias entidades que ya se han adherido a poder ofrecer el avalico. Los tenemos también que son, hasta ahora creo que son 6, ¿verdad? Sí. Santander fue la primera. Exacto, luego Evo Banco, Ibercaja, UCI, que es no me acuerdo cómo se llama el nombre, Arquía, Caixa de Ontinyent, y seguramente habrán algunos más que se añadan. Por ejemplo, Bankinter anunció que
en breve se uniría. Yo creo que irán pues uniéndose las más grandes. No sabría deciros cuáles, pero lo más probable es que salgan. Que se adhieran no quiere decir que luego te lo vayan a ofrecer. Correcto, muy importante. Yo, por ejemplo, fui al Santander mismo, el primero que se adhirió, a preguntar información sobre la hipoteca. Y bueno, yo le hice mis condiciones, tal. Yo no voy a coger el abalico, ya lo podéis ver en el otro vídeo el porqué. Pero en plan, no me dijo la propia directora que me dijo, oye, tenemos el abalico, a lo mejor te encaja, porque además compro una casa que pues encaja muy bien, ¿sabes? No me endeudo mucho. Y no me dijeron nada. O sea, si queréis pedirlo, debéis ir al banco y debéis pedirlo, porque ellos no os lo ofrecerán. Tú me lo comentabas que para ellos no es algo bueno contratar, porque pues, la persona que te atiende tendrá que rellenar. A nivel burocrático les supone más trabajo, seguramente tener más, bueno, pues conocer todas las condiciones del abalico que, bueno, de norma general, pues no las conocen. El que está al final la entidad financiera al último momento tiene 1000 cosas al día, no puede saber exactamente todas las condiciones. ¿Qué supone? Pues que tiene que pedir información, tiene que informarse cómo va. Evidentemente le pedirán una serie de papeles que tendrá que rellenar que hasta ahora no están acostumbrados a hacerlas, con lo cual les pone más trabajo. De hecho, tiene penalización que lo hagas mal. Lo han anunciado. Bueno, pues ahí estamos, que al final, bueno, pues se adhieren, pero veremos a ver. Yo creo que no lo van a ofrecer demasiado, pues porque le supone seguramente bastante más trabajo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y luego, ya lo dijimos también en el episodio, hay que tener en cuenta que es lo que lo seguimos hablando. El abalico hay que devolverlo y en vez de estar... Es una garantía hipotecaria, no es que te estés regalando dinero, con lo cual, si en vez de pagar un 80%, que los números los hemos hecho, que tenemos también en algún vídeo, en vez de pedir el 80% sobre el valor de la compra, pides el 100%, el tipo de interés va a subir. Y los intereses van a subir también. Con lo cual, al final, después de 30 años, pagas muchísimo más en intereses. Y la diferencia, en una media, que lo hicimos los números, quiero recordar que hicimos una media de compra de 40.000 euros. De 300.000 euros de una vivienda, me parece que eran bastante, entre 40 y 50.000 euros de diferencia. De diferencia de cogerlo o no cogerlo. Exacto. Es que al final, evidentemente, tu cuota hipotecaria será mucho más alta. Claro. De nuevo, os decimos, aquí arriba tenéis todos los detalles con todas las características, todo desgranado, las preguntas más frecuentes, pero hacemos un refresh rápido. Sí, un resumen rápido para que la gente lo vuelva a tener un poco claro. ¿Quién se puede acoger al abalico, a pedir el abalico? Menores de 35 años o personas con menores a su cargo, independientemente de la edad que tengan, ¿vale? Con un máximo de ingresos brutos de 37.800 euros anuales. Evidentemente, si es una pareja, pues se multiplica por 2, 75.600, ¿vale? Por cada hijo que tienen a su cargo se pueden añadir 2.520 euros a esta cantidad, ¿vale? Y si uno de la pareja, evidentemente, no cumple uno de los requisitos, solo se puede acoger el que sí que lo reúne. Como en el ITP. Exacto. Medias, coges una el ITP bonificado te refieres, correcto. Eso es. Vale. Luego, familias monoparentales se puede aumentar un 70%, ¿vale? Y el patrimonio máximo que te van a avalar el ICO es de 100.000 euros, ¿vale? Persona que tiene que estar residente en España 2 años, ¿vale? O sea, tiene que llevar 2 años de residencia en España. Y básicamente son estas las condiciones, ¿no? Y más cosas, detalles, se van a destinar 2.500 millones. Cuando se acabe, se acaba. Hasta el 31 de diciembre de 2025 lo puedes solicitar, aunque se habla de que se puede prorrogar. Más. Veremos. Yo creo que si funciona bien la medida, lo alargarán y si no. Exacto. Luego, el precio máximo de la vivienda, ¿vale? Lo determinan las comunidades autónomas. Claro, no es lo mismo comprar un piso en Barcelona que, no sé, se me ocurre Segovia, ¿no? Pues los precios son distintos, con lo cual cada comunidad autónoma pondrá ese máximo en el que van a avalar, ¿vale? Y ya está disponible este máximo, son lo que estáis viendo aquí en el gráfico en pantalla. Esto es lo que han dicho de las principales comunidades. Nunca puedes haber tenido una vivienda, excepto en 2 casos, si lo has heredado, por ejemplo, con hermanos y tienes una parte de lo que es la vivienda, o si eres un divorciado que no vives en la unidad familiar. Exacto. El que se va de casa pues podría optar a esto. Y luego pues hay 1000 detalles que os los explicamos ya directamente en el podcast, como que pues si tienes la última letra del certificado te bonifican un poco más, pasa hasta el 25%, etcétera, etcétera. Aquí esto lo podéis ver todo el detalle explicado. Tenéis 40 minutos de podcast hablando solo de esto para que sepáis si realmente podéis beneficiaros de esto o no. Entonces, esto es lo que le queda al joven, ¿no? Que no puede que no puede alquilar porque está complicado. Y en el caso de compra, esto ya se le abre una ventana más, que se cumple todos los requisitos y está allí, pues simplemente importante, lo que has dicho tú, es un aval, es una garantía y
el banco nunca te cubre el gasto del ITP y los gastos asociados a la compra. Ujú. Con lo cual, si eres joven menor de 35 y cumples prácticamente estos requisitos, tú podrás optar a la bonificación del ITP, que pasa del 10% que es aquí en Cataluña Ujú. al 5%. Sí. Con lo cual, tú tienes que contar que de la casa que te vas a comprar, del precio, tienes que tener ahorrado un 8% para ir seguro. 5% y 3% de gastos asociados. Seguramente te sobrará algo, pero mejor que te sobre que no te falte. Exacto. Entonces, de un piso de 100.000 necesitarías 8. 8.000 euros, sí. Ya es algo más asequible que en un año. Ujú. Mucho de fiesta tienes que salir para no ahorrarlo, ¿vale? Ujú. Entonces sería así. Entonces yo ahora me pregunto, tú, que ya tienes una casa... ¿Que eres un viejo? ¿Tú que eres un viejo? Iba a decir que eres de otra generación. En nuestra situación, si ahora mismo fueses joven, por ejemplo, hayas salido ya de uni, tienes tu trabajo, por ejemplo, de ingeniero y ya llevas un par de añitos, ¿qué harías? ¿Qué buscarías? ¿Alquilar, comprar? ¿Cómo lo plantearías? ¿Buscarías este aval? Yo lo tengo claro. Yo lo que haría es pasarme al final. Si no te acoges al abarico, tienes que disponer aproximadamente entre un 25, un 30, un 33%, ¿vale? Bueno, si lo tuviera bonificado sería algo menos. Pero bueno, entre un 25 y un 30% ahorrado del valor de compra. Yo lo tengo claro, yo me pegaría 2 años. Claro, estamos hablando de que no me he independizado, que sigo viviendo con mis padres, que más o menos todo lo tengo más o menos pagado, sí que puedes tener un coche o una letra o tal, pero lo que haría es pegarme 2 años de ahorrar, no irme para luego en un futuro evitar de pagar más de intereses por endeudarme al 100% en vez del 80%, guardaría ese 30-35% y en el momento que lo tuviese, comprar, lo tengo clarísimo. O sea, yo ahora alquilar por alquilar, primero que no sé si me lo darían porque por todo lo que hemos comentado antes, Claro. que me costaría mucho, y segundo, que es que, bueno, el aválico depende también de la situación de cada uno, de cómo estés en casa, pero yo quiero entender que la gran mayoría de jóvenes que siguen viviendo en su casa Sí. es por necesidad, pero también porque entiendo que hay buena relación, ¿no? Entonces, yo haría eso, lo tengo muy claro. Intentaría ahorrar todo lo que pudiera de ese 35% y, bueno, y luego, pues, compraría. También por otras veces hemos hablado, ¿no? Porque yo, para mí, vamos tan al límite, tenemos tanta capacidad de ahorro hoy en día. Perdona, Ajá. ¿qué he dicho? Tanta capacidad de Tan ahorro. tan poca capacidad de ahorro que me permitiría por lo menos el comprar una vivienda, pues tener algo de ahorro para un futuro, ¿no? Ya, eso, tú lo ves como un gasto, Exacto. pero si lo miras desde el punto inversor, realmente no es un gasto. Bueno, míralo de la Eso. manera que cuando tengamos 65 años... No tienes que pagar alquiler. No tienes que pagar alquiler, veremos a ver cómo van las pensiones, con lo cual ese gasto, el día que te jubiles, no lo tendrás. Y en el caso de que alguien joven que ya esté independizado, esté pagando un alquiler, yo lo que haría es pues intentar ahorrar esos 8.000, 10.000 euros durante un par de años siguiendo viviendo de alquiler y coger esta ayuda que, dentro de lo malo, la cuota, a pesar de que sea al 100%, será reducida a esos 900.000 euros que estamos viendo. Porque ¿qué te puede quedar de un piso de 150, una hipoteca de 600, 700 euros, de 700 euros seguramente? Bueno, en los simuladores lo ves muy fácil, sí, sí. Entonces aproximadamente sería así. Luego también, en cuanto ya hayas comprado, pues te puedes hacer una estrategia de amortización, de guardar un poco de dinero más y liquidar una parte para que la cuota sea más baja. Hay 1000 formas. Pero Esto sí, pero no se acostumbra a hacer, ¿eh? No. Antiguamente se hacía mucho más, pero últimamente es que yo tengo pocos amigos que vayan amortizando hipoteca. Algunos hay, evidentemente, tienen buenos trabajos, ya tienen una antigüedad ya y que bueno, que les permite ir amortizando, pero es verdad que a los tipos de interés que nosotros cerramos y ahora, tal y como se está poniendo esto, no te interesa, o sea, porque Ya. dices, "Oye, si al final estoy pagando, bueno, la cadena está pagando un 2,5 de tipo de interés, bueno, pues oye, pues no lo amortizan, ¿no? ya. Pues nada, eso sería la información que tenemos para el joven. Es una buena noticia, os digo, al final podéis acceder Sí, a es una puerta, vivienda, es una ventana más. pero os decimos que, o sea, que no miréis solo la parte bonita, que leáis un poco más, que sí, es muy bonito, te ganar el 100%, vas a pagar la hipoteca, podrá ser, pero tened en cuenta que luego pagarás más intereses, el tipo de interés será más alto. Y que siempre hay que devolverlo, que hay mucha gente que es súper importante, que el aval no significa que te estén regalando dinero. El aval quiere decir que de ese 20% al cual el banco no te lo financiaba porque no solo te avalaba hasta el 80%, te van a avalar, pero que lo vas a tener. Y en el caso de impago, el banco te lo va a reclamar a ti y el Estado te lo va a reclamar. O sea, que eso es un dinero que hay que devolver siempre. Pero Aquí nadie regala nada. Pero eso yo creo que no va a pasar. Nadie te va a poner a reclamar, porque el banco se va a mirar
tan No, bien y va a claro. hilar tan fino el perfil Claro. que le dé esto para que luego el Estado no Está le claro. devuelva. Pero es que esto está pasando igual que a veces, me acuerdo con lo de la pandemia, que sacaron los avales del Sí, COVID, sí. del COVID, y la gente se pensaba que es que te regalaban el dinero, y no, señor, que es que Que luego... pero en ese caso te lo deberían regalar. Sí, no, en ese pero punto. qué va. Y lo vendían de esa manera, parecía que Ya. era así. Pero es que no, que todo ese dinero se tuvo que devolver. Y ha habido gente que ha dejado, incluido yo, que ha dejado de pagar cuotas hace muy poco con el tema de los avales del COVID. Pero bueno, Ya. Y luego otra cosa que quería aprovechar, porque ¿te acuerdas que hicimos el vídeo que se hizo muy viral? Bueno, un vídeo que tiene 300.000 reproducciones en TikTok, y aclarar una cosa, que había mucha gente que decía eso. Tú no vas a tener, por ejemplo, un 20%, una hipoteca con un 20% y una hipoteca con un 80%. La gente cabezoneaba. Tú vas a tener una cuota al 100%. O sea, Exacto. tú pagarás una mensualidad de tu hipoteca. No tendrás, uno te quitará una cosa, otro te quitará otra. No. Tendrás una mensualidad. Es una hipoteca Es- que hasta ahora te avalaban solo hasta el 80% y ahora te van a avalar, gracias a esta medida del Estado, hasta el 100%, pero la hipoteca va a ser Es una... como si fueses funcionario de golpe. Te convirtieses en funcionario y pudieses adquirir una hipoteca al 100%. Los funcionarios tienen hipotecas al 100%. Tienen esta opción. Vale, vale, es que no sabía por dónde lo tirabas. Vale, Un funcionario de cara al banco, pues queda al 100% porque, a no ser que mates a alguien o quemes donde trabajas, no te pueden despedir. Con lo tanto, tiene la seguridad que tú le vas a estar pagando. Y son nóminas altas, se regulan con la inflación, o sea, no hay problema. Y ya últimas novedades para comentar. Buenas noticias para los que tengan hipotecas variables que les subió. el Y Banco para los que tienen que pedir hipoteca. Correcto. Para el Banco Central Europeo ha anunciado ya que va a bajar en 0,25. junio un 0,25 y se habla también, ha dicho que harán una segunda bajada, pero no saben si en julio, septiembre o a finales de año, depende cómo evolucione. Importante que esto lo vi de Monse, que lo comentaba, de hecho, este dato es de Monse Cespedosa. Es de las pocas veces que nos adelantamos a bajar los tipos antes que haga algo la Fed. Que la Fed, digamos, es lo que está pasando en Estados Unidos, el banco, digamos, de Estados Unidos. Y es la primera vez que nos adelantamos. Normalmente, cuando ellos suben los tipos, nosotros al mes volvemos a... Cuando les allí, copiamos. cuando allí se estornudan, aquí nos constipamos, sí. Eso es, exactamente igual. Y bueno, son buenas noticias porque en la próxima revisión de vuestra hipoteca, pues probablemente esa cuota se vea un poco menguada y pagaréis menos. Y en el caso de pedirla, pues tanto las hipotecas fijas como las variables como las mixtas, pues serán más asequibles. Bueno, nos queda añadir un poco que hicimos el último episodio, hicimos un podcast de reformas Un poco que... fuera de lo que es las noticias. Exacto, de números y tal, sino que yo creo que fue bastante interesante, Sí. que tuvimos aquí un invitado que se dedica al tema de reformas. Ahí, bueno, te puedes hacer una idea muy bien de mucha gente que quiere reformar, tiene muchísima información, que animamos a la gente a que lo vea, ¿vale? Es algo que pasa y también añadir, sobre todo si eres joven y vas a comprar una vivienda, probablemente como no tenemos... Bueno, después de todo lo que hemos dicho, a nadie le va a quedar ganas de hacer una reforma, pero bueno, en el caso de que se pueda... Pero claro, la vivienda que normalmente compras es una vivienda bastante barata y si es barata es porque tienes que hacer arreglillos. Exacto. Entonces es interesante el podcast porque nos explica muy bien en qué debes gastar el dinero y en qué no. Es decir, pues quieres hacer algo... Quieres ahorrar, ¿no? Pues ahorra en esto. Y no en Exacto. esto, que luego te ¿En saldrá qué es más lo caro. importante que te gastes el dinero de la reforma? Pues para luego sacar un beneficio, ¿no? Pero al final es interesante. Y nada, poco más. Despedimos Nada, un podcast rápido, episodio rápido y nada, como siempre, si Dudas, información, ideas. exacto, comentáis, nos dejáis comentarios y Sobre todo, suscribiros y darle like, que nos ayuda un montón. Ajá. Y nos vemos en el siguiente. Hasta el siguiente. Chao, chao. Chao.